Bueno, son las 7:58 de la noche del 9 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 9 de mayo del 2023. Estamos estudiando el tabernáculo de David. Hoy llegamos al video número 80 de este hermoso tema, donde hemos aprendido mucha doctrina sana, doctrina bíblica acerca del verdadero nuevo evangelio. Bueno, quiero recordarles que el tabernáculo de David es una profecía que se lleva a cabo en Oseas capítulo 9, versículo 11 y 12, la única profecía en el Antiguo Testamento. Y los apóstoles en el concilio de Jerusalén vuelven a hacer énfasis en él. Entonces solamente se encuentra ese texto en dos. Uno en Oseas y otro en Hechos, capítulo 15, versículo 16 al 18. Hemos estudiado poco a poco el tabernáculo, hoy es el video 80, y poco a poco nos vamos dando cuenta cómo Dios nos va enseñando tres cosas: el tabernáculo de reunión, el Padre Nuestro y la armadura de Dios. Es una amalgama entre los tres, y eso es lo que venimos estudiando poco a poco. Terminamos, por ejemplo, de ver el arca del pacto en el día de ayer. Hicimos varios videos del arca del pacto, que dentro del arca se encontraba las tablas de las tablas de la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, y se encontraba el maná escondido. Hoy vamos a seguir la parte del Padre Nuestro que toca en ese lugar. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta noche a estudiar la palabra. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: soy el Cristo, y engañarán a muchos. Invitados al estudio gratuito de 5 de la mañana, Antiguo Testamento, y 8 de la noche, Nuevo Testamento. Bueno, bienvenidos en esta hora. Un saludito en Venezuela a Gladibed y Alejandro, y un saludito a Jorge. Jorge, ¿cómo te encuentras en Ecuador? Saludos, muy bienvenidos. Bien. Bendiciones para todos, mi hermano. Me alegra verlos, les soy muy sincero. Y qué bonito que me acompañen en esta hora para aprender e inquirir. Bueno, para aquellas personas que quieran indagar, aprender más, tenemos el canal en YouTube. Ahí nosotros vamos subiendo de temporada en temporada cada enseñanza. Entonces en YouTube usted escribe Escuela de Formación Bíblica Integral, y ahí aparecen muchos videos. Para verlos todos, para verlos bien, te vas al canal, le das clic y enseguida vas nada más y nada menos que a lista de reproducción. Ahí en lista de reproducción vas a encontrar todos nuestros temas. Aquí está el tabernáculo de David. Me falta subir los últimos 9 videos, ¿sí? Hay 80 con el de hoy. Me falta subir unos videitos que mañana, Dios mediante, lo voy a hacer, ¿ok? Y hoy en el video 80 vamos a estudiar, bueno, ya llevamos 3 cosas, recuerden: el tabernáculo de reunión, el Padre Nuestro y la armadura de Dios. Ya estudiamos, por ejemplo, la puerta donde está el Padre Nuestro. Ya estudiamos, por ejemplo, el altar del holocausto, donde se encuentra que estás en los cielos. Y cada parte tiene su versículo acerca de la oración de Jesús. Ahora, aquí en el arca del pacto, que ya estudiamos esto durante varios videos, qué era el arca y lo que contenía adentro y su significado, nos vamos a la parte que Jesús enseña
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Para los que no saben, eso se encuentra en Mateo capítulo 6. Quiero invitarlos a todos a leer Mateo capítulo 6. Un momento, por favor. Debemos recordar que, perdón, ojo, Mateo capítulo 6, versículo 7, dice que esto no es para repetirlo. ¿Estamos claros? El tabernáculo de David nos enseña a orar, pero el Padre Nuestro, que lo vemos en cada lugar, no es para repetirlo, tiene un significado. Y hay muchas personas que han repetido una y otra vez el Padre Nuestro, pero jamás le han colocado como inteligencia, como que han pensado que dice. Y hoy vamos a darnos cuenta de una de las doctrinas más fuertes y pesadas de nuestra Biblia. ¿Cuál? Que es posible vivir sin pecar. Es posible vivir sin pecar. Me gustaría que alguien llamara a Olfa, que es una de las nuevas. Me interesa mucho que aprenda esto, para que cuando vayamos a debatir, alguien que me haga el favor, no sé, llame a Olfa. Marlecita, si puedes, por favor, hacerme el favor y decirle que entre, porque hay personas que siguen diciendo que nosotros seguimos pecando. Pero aquí en esta parte, ¿qué dice de Mateo capítulo 6, versículo 9? Alguien que lo lea, por favor, despacio. Que la Biblia se debe leer despacio, punto por punto, coma por coma. Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Ya alguien lo encontró, por favor? Amén, amén. ¿Qué dice? Mateo 6, 9. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdónanos nuestras deudas, y nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ok, ese es el famoso Padre Nuestro, que si nosotros leemos el texto paralelo, o sea, el texto que se hace mención también, que está en Lucas capítulo 11, busquémoslo por favor, Lucas capítulo 11, para entender bien, ¿sí? ¿Sí? Hola, Milagros, el Señor te bendiga. Muy bien. Entró la nieta de nuestra bella, amada, querida, hermosa, preciosa hermana América. ¿Se acuerdan de América Villar? Bueno, América tiene una nieta que ha estado con nosotros discipulándose poco a poco, ha aprendido y bueno, gracias a Dios a partir de hoy nos acompaña. Bienvenida y espero sigamos juntos caminando en el Señor. Lucas capítulo 11, versículo 1, alguien que lo lea despacio. Este es el texto paralelo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente Mateo habló del Padre Nuestro, también Lucas lo habló. Para entenderlo tenemos que leerlo y comparar los dos textos. A ver, ¿qué dice, por favor? Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal. Ahora vamos a comparar, hasta ahí, vamos a comparar Mateo 6 con Lucas 1. Vamos a compararlo. Y lo primero que tenemos que ver es la antesala. ¿Sí? ¿La antesala cuál es? Es desde el versículo 3, desde el versículo 5 de Mateo 6. Mateo 6, capítulo 5. Sí, pero un momentico, ya te doy la palabra, 5. Julie. Ya te doy la palabra, Julie. Hay que mirar que el versículo 5, 6, 7, 8 y 9 es la antesala que también debemos incrustarla en Lucas capítulo 1, 11, versículo 1. En Lucas 11, 1, Jesús está orando en un lugar y cuando termina, un discípulo le dice, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Entonces, Mateo 6:5 es donde comienza la enseñanza. La enseñanza termina con el Padre Nuestro, pero inicia con unas ¿qué? Con unas advertencias. ¿Cuáles advertencias? Tengamos los dos textos abiertos, por favor. ¿Listo? Mateo capítulo 6, versículo 5, con Lucas 11:1. ¿Qué dice Juliet, por favor? Mateo 6:5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Si me ayudas, Juliet, si me ayudas con la... Julie, qué pena, si nos ayudas con las niñas, por favor, que se escucha bastante. Dale. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis estos pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de cosas tenéis necesidad antes que vosotros. Ahí, un momentico. Desde el versículo 5, el 6, el 7 y el 8 hacen parte de Lucas capítulo 11 y 1. Alguien me dirá, bueno, pero ¿por qué Lucas no escribe todo lo que dijo Mateo? Bueno, eso ya es énfasis de cada quien. Recordemos que cada persona escribe de cómo aprendió o cómo lo vio o cómo le puso atención. No se les olvide a ustedes que Lucas es un doctor, es médico, mientras que Mateo era un recolector de impuestos, era un publicano. Entonces los dos tienen una perspectiva de la vida diferente. El publicano Mateo la tiene bajo ¿qué? Bajo la economía. Mientras que Lucas la tiene bajo ¿qué? Bajo la ciencia médica. Entonces usted no le puede pedir que los dos escriban lo mismo. ¿Estamos claros ahí? Por eso usted se va a dar cuenta que hay pasajes que aparecen en los 4 evangelios, perdón, pero hay pasajes que no aparecen en los 4. Un ejemplo, Juan es de la rosca. Jesús tenía 3 consentidos. Los hijos de Zebedeo, que son hermanos Juan y Jacobo, o Santiago, que es el mismo nombre de Jacobo, más Pedro. Y esos 3 eran la rosca íntima de Jesús. Y usted ve que esos 3 vieron a Jesús hacer cosas que los otros no. Uno de ellos, acerca de Judas. ¿Cuántos se acuerdan de Judas? ¿Sí? Entonces, usted ve que cuando es la cena del Señor, Jesús está diciendo que alguien lo va a entregar y Pedro le hace una mueca a Juan y le dice, pregúntele quién es.
Y Jesús le dice solo a Juan, a nadie más, al que yo moje el pan y se lo dé, ese es. Por eso eso solo está en el Evangelio de Juan. Nadie más Pero lo escribió. ellos no notaron. Los Porque otros. ahí- O sea, los otros no lo notaron. Juan sí lo escribe, los otros no. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cada uno escribe el Evangelio según su perspectiva. No podemos obligarlos a que tienen que escribir lo mismo. ¿Ok? Bueno, yo quisiera saber dónde está la gente, que no veo a nadie. Me gustaría que prendieran la cámara, se dejaran ver la carita. Hola, buenas noches. No me hagan rogarles. Bueno. 1. Mateo especifica un poquito más. No, pues el calor no le va a derretir la cámara. Déjela prendida, hombre. Ah, que está comiendo, no importa. Bueno, ¿qué estaba? Y algo que me llama la atención es que Mateo, versículo 7, es muy claro. No usen vanas repeticiones. El Padre Nuestro no es para repetirlo. El Padre Nuestro son unos puntos. Por ejemplo, Padre Nuestro, ¿qué significa? Si usted no es hijo de Dios, Dios no lo va a ir. Ah, pero todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice en 1 Juan 3:10 que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Ay, ¿cómo sabemos quiénes son los hijos de Dios? La Biblia dice que los guiados, Romanos capítulo 5, los guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. ¿Usted es guiado por el Espíritu Santo? Puede orar. Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, de nada sirve su oración. Ahora, no usen vanas repeticiones. Entonces hay personas que le dicen que de penitencia tienen 5 Padre Nuestros y empiezan: Padre Nuestro que estás en los cielos, pero Jesús dijo que no era así. Y ya hemos estudiado Padre Nuestro que estás en los cielos. Van 2, Padre Nuestro y que estás en los cielos. Ya hemos estudiado santificado sea tu nombre. Ya hemos estudiado venga a nosotros tu reino. Ah, perdóneme que no estoy mostrando la diapositiva. Qué pena, aquí está la diapositiva. La puerta, Padre Nuestro. No entras al tabernáculo de David si no es por el sumo sacerdote Jesucristo. Si Jesucristo no es tu rey y salvador, no entras. Ese que estás en los cielos, el altar del holocausto. Santificado sea tu nombre, el lavacro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, la menorá, la luz. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, los panes de la proposición. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, el altar del incienso. Pero llegamos aquí, al arca del pacto, donde en tu vida se encuentra los 10 mandamientos, las tablas de Moisés, la ley de Dios, donde en tu vida se encuentra la vara de Aarón que reverdeció, y donde en tu vida se encuentra el maná escondido. Y cuando esto que tipifica la presencia de Dios en nuestras vidas, o sea, tipifica ¿qué? ¿Quién me lo puede decir de los que han estudiado, por favor? El arca del pacto tipifica ¿qué? Hoy en el nuevo pacto. Ay, no me vayan a hacer quedar mal. A ver. ¿Cómo? A Jesús. El tabernáculo entero tipifica a Jesús, pero el arca del pacto era la presencia de Dios dentro del pueblo. Eso en el nuevo pacto, ¿qué tipifica? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando yo tengo el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Lea conmigo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y eso es algo que muchos no han entendido, que el Espíritu Santo no nos deja caer en la tentación. Hay personas que no se les ha enseñado el verdadero evangelio
y llevan 20, 30, 40 años, 10 años, los que sea, peleando con el mismo pecado de su juventud. Y hay personas sinceras que aman a Dios, pero no han podido con ese pecado. No han podido, como dice la Biblia en, ¿cómo se llama? Cantar de los Cantares. Cuando dice la Biblia, cazadnos las zorras pequeñas. ¿Se han leído ese texto? ¿Alguien que me ayude a buscar ese texto, por favor? Mientras voy hablando. Y el rey Salomón escribe que lo importante es cazar las zorras pequeñas, las grandes no tanto. ¿Por qué las zorras pequeñas? Porque las grandes, las zorras grandes, pues se levantan en sus dos patas y muerden la uva y se la comen. En cambio, las zorras pequeñas, juguetonas, son las que dañan el tallo y la raíz y escarban para que se caiga la mata y poder comerse las uvas. O son las que tratan de montarse y dañan el tallo y por ende la uva se daña después. ¿Qué tipifica eso? ¿Quién me buscó el capítulo? ¿Alguno me hizo el favor o no? Déjenme buscarlo aquí en la concordancia. Cazad, dejémoslo así. Cantares capítulo 2, versículo 15. Leámoslo un momentico, por favor. Siempre es importante leer el texto para saber lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. ¿Oyeron? Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Capítulo, ¿qué dije yo? 2, versículo 15. Cantar de los Cantares 2:15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Ahora, ¿qué es cierne? Nos vamos así se estudia al diccionario, buscamos la palabra cierne y significa madurado. O sea, las uvas ya están en su tiempo. El problema es que la zorra pequeña, por juguetona y por hambrienta, va a dañar todo el viñedo. Ahora, hay zorras pequeñas en nuestras vidas. Zorras que ninguno ve. Que tal vez muchos de nosotros, como no hemos estudiado el Padre Nuestro, consentimos esas zorras y las aceptamos en la vida. Una zorra pequeña que está dañando hoy mucho el evangelio. Una zorra pequeña que se está llevando a centenares de pastores y que está dañando ministerios. ¿Saben cuál es? La pornografía. Esa zorra pequeña, oculta, que nadie se va a dar cuenta, que cuando estás a solas, pues es fácil con un clic buscar pornografía. Esa zorra pequeña daña mucho el corazón. Otra zorra pequeña, las mentirillas piadosas. Otra zorra pequeña, bueno, ya se me olvidaron. No, eso es lo que hay. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son esas pequeñeces que nadie conoce y en las que estamos luchando y tratando de salir adelante, pero no podemos dejar. Por ejemplo, una zorra pequeña, el mal genio. Y hay gente que se le salta la checa y qué problema no. Y se pone bravo, indispone a los que están con él, indispone a los hijos, indispone al marido y anda bravo todo el día. Eso es una zorra pequeña. Una zorra pequeña. ¿Sabe cuál es? La pereza.
Alguien que me ayude, por favor, leyendo Proverbios, capítulo 6, versículo 6. ¿Quién lo lee, por favor? Proverbios 6:6. ¿Qué dice? ¿Se lo conocen de memoria? Desde el versículo 6 hasta el versículo 11. ¿Qué dice, por favor? Proverbios 6:6 dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esa es una zorra pequeña que hace mucho daño y que los que somos perezosos, entonces decimos, ay, más tarde lo hago. Y el problema es que más tarde viene otra cosa, se le olvida y dice, mañana lo hago. Pero mañana viene otra cosa y así sucesivamente, y no arregló la cerca, no arregló la puerta, no arregló el daño en el baño, no compró aquello que tenía que comprar. ¿Por qué? Porque más tarde lo hago. Y el perezoso, ¿qué dice? Mire, me llama la atención el versículo 9. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y empieza con algo que nosotros conocemos como la roña. En el interior se les llama así. Aquí, ¿cómo le llaman? Echar locha, creo que le dicen también. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Entonces, yo no sé, yo aprendí a las malas eso de que 5 minuticos más, no. Mire, eso es un error grave. Esos 5 minuticos más se convirtieron en media hora. ¿Qué pasa? Suena la alarma, levántate y a la ducha. En menos de un minuto tienes que estar en la ducha bañándote. Porque si tú empiezas a pensar y ay, qué pereza, y es que tengo que orar, levantarme a orar, pero ay, no, Señor, usted ya sabe, lo mismo que le dije ayer, hoy, y quiero seguir durmiendo, me va a agarrar duro. Por eso es que los griegos al sueño le llamaban Morfeo. Para los griegos, el sueño era un semidios, muy fuerte y difícil de derrotar. Por eso el rey Salomón escribe que la pobreza viene como hombre armado, ¿sí? Y la necesidad como caminante. O sea, eso no va a venir corriendo. Eso es poquito a poquito a poquito. Esas son zorras pequeñas. Cuando llegamos a la presencia del Espíritu Santo, cuando llegamos al arca, cuando llegamos al lugar santísimo, devolvámonos a Mateo, por favor, ¿sí? Dice, no nos metas en tentación, Mateo 6:13, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ese no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, quiere decir que hay la posibilidad de no caer. Hay la posibilidad de no caer. Y ese es un mensaje que cambió mi vida. Cuando yo tenía 18 años, nunca se me olvidará. Yo me encontraba en Bogotá trabajando en una congregación. Y había una reunión de pastores a nivel nacional. Yo no era pastor, no estaba invitado. Pero como era el que vivía en el segundo piso de la iglesia y yo tenía que servir en la iglesia y cuidar la iglesia, pues estuve en la reunión.
Y nunca se me olvidará que el predicador que era Rosendo Pedraza, un predicador excelente de Barranquilla, a quien amo y respeto mucho, fue el primer hombre que le escuché en mi vida decir que uno podía vivir sin pecar, que era posible vivir sin pecar. Yo tenía 18, iba a cumplir 19. Y a mí me impactó. Y desde ahí empecé a estudiar la palabra, si es cierto que uno podía vivir sin pecar, que uno podía vivir sin caer. Y si es cierto, la respuesta nos las dan varios autores. Comencemos a anotar ahí, por favor anoten ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 13. Me disculpan que estos textos me los sé de memoria los que les voy a decir. 6:13. Ok. Vamos a leer un momentico, por favor, Levítico 19. Tengo aquí anotado, no sé por qué. Tengo aquí anotado Levítico 19. Versículo 17 y 18. Déjenme lo busco a ver de qué se trata. Levítico 19. Versículo 17 al 18. No aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Ah, no, ese tiene que ver con el olor fragante. El versículo anterior, el 12, que perdonamos nuestras deudas a quien nos ofende. Pero un texto que nos enseña a nosotros que podemos vivir sin pecar está en Santiago. Vámonos para Santiago. Capítulo 1 o 2, ¿quién me ayuda? Santiago, capítulo 1, versículo 12. Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué dice? Amén. Amén. Santiago 1:2 dice así: hermanos míos, tened por sumo no, mi hermano, ese no es Santiago 1:12. 1:2. Santiago, mira si es Santiago 1:12. 12. 1:12. Ok. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, el texto dice bienaventurado, o sea, 3 veces feliz, o sea, dichoso, alegre, contento. El varón que ¿qué? Es posible vivir sin pecado. El que soporta la tentación. Porque cuando la soporte y termine la prueba, por eso es que el texto de Mateo dice, no nos metas en tentación. O sea, no nos hagan la prueba. Señor, no me dejes caer. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos va a empezar a revelar los secretos para no caer. No sé si usted quiere anotarlo. Así se llama, secretos para no caer. En Mateo capítulo 6, versículo 13, escriba, secretos para no caer. Secretos para no caer. Y el primero, Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Santiago 1, 12 al 15. Mi querido hermano Jorgito, versículo 13, 14 y 15, por favor, ¿qué dice? 13, 14 y 15. Sí, señor. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Versículo 15. Aquí sí. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado,
da a luz la muerte. Lo primero que debemos entender es que el versículo 12 nos dice que es posible soportar la tentación. No sé usted en qué caso sea tentado. No sé usted cuál sea la debilidad que tenga en la vida. Pero aquí dice, versículo 13, que usted y yo tenemos que aprender un secreto. ¿Cuál? Si usted es tentado o mi persona soy tentado, deje de creer que esa tentación viene de parte de Dios, que es Dios el que lo quiere tentar. No, ¿por qué? Porque a él nadie lo puede tentar, entonces él tampoco tienta a nadie. ¿Qué dice el versículo 14? Aquí empieza el secreto para no caer. 1. Cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Apréndanse esa palabra. Concupiscencia. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Es el pecado que vive en nosotros. Y anótele ahí Romanos, capítulo 7. Ya les voy a decir el texto exacto. Romanos, capítulo 7, versículo... estoy en Corintios, qué pena. Romanos 7, versículo 7 al 25. Anótelo ahí. En Santiago, capítulo 1, versículo 14, usted escribe Romanos. Espera que yo también lo tengo que hacer. Santiago, capítulo 1, versículo 14. ¿Dónde está? Aquí. Escribe Romanos 7, verso 7 hasta el verso 25. Vamos a desglosar ese texto de Santiago. Es uno de los secretos. Hay más secretos, pero primero lo vamos a traer. De Romanos 7, del 7 al 25. Sí, señora. ¿Qué dice? Vamos a leer. Hasta ahora estamos mirando Santiago 1:14. Salud, hermano Manuel. Romanos capítulo 8. Versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No, estoy en el capítulo 7, qué pena. 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, ojo con esto, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál es el problema? No es la ley. No, el problema de la ley es que me descubre el pecado. Y cuando el pecado se descubre, hace que yo muera. David, ¿cómo así? Explíqueme eso. Sencillo. Dígale a un niño, no haga esto. ¿Qué hace el chino? ¿Se da cuenta? Precisamente el niño va en contra. A eso le llaman psicología inversa. Entonces los psicólogos de hoy aprenden a manejar a la gente con psicología inversa. Porque usted le dice a la persona, fumar es malo. Y la gente empieza a fumar. Entonces la gente piensa que si le decimos que es bueno, dejan de fumar. Entonces tenemos un gobierno colombiano que ya está hablando de legalizar la cocaína. Y el gobierno colombiano dice, si legalizamos la cocaína, los mafiosos pierden su dinero y se acaba la guerra de la cocaína.
¿De verdad? Eso que usted está diciendo es una profecía, porque eso no es cierto. Usted está adivinando. ¿Sabe qué va a pasar si legalizan la cocaína? Lo mismo que pasó cuando legalizaron el alcohol. Había un capo del whisky en Estados Unidos llamado Al Capone. Había muertos porque el whisky estaba prohibido y la gente tenía bares clandestinos y se vendía whisky clandestinos. Y había una mafia igual de buena que la de la cocaína. No, la cocaína es mucho mejor. Pero Al Capone tenía una mafia. ¿Qué dijo el gobierno norteamericano? Legalicemos el alcohol. ¿Legalizaron el alcohol? ¿Se acabó Al Capone? Sí. Pero el alcohol pasó a ser el causal de muerte número 1 en el mundo y la puerta número 1 a otras drogas. ¿Acabaron el problema? No. Lo que hicieron fue que el gobierno monopolizó la venta del alcohol, pero el problema se volvió peor. Lo mismo es con la cocaína. El gobierno de Estados Unidos quiere quedarse con el negocio de la cocaína porque como ya el ibuprofeno, el acetaminofén no está dando abasto, la gente se inyecta un diclofenaco y no da con qué, entonces les empezaron a mandar pastillas de café y ya las pastillas de café no están quitando el dolor. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Me inyecto un diclofenaco. Pero el problema, ¿cuál es? Que a través del tiempo el diclofenaco va a crear resistencia y necesita una dosis más grande. Tranquilo, ya les legalizamos la marihuana. Pero como ellos no son bobos y saben que dentro de 10 años la marihuana no va a quitar el dolor, ya tienen que la cocaína que la van a legalizar. ¿Para qué? Para quedarse con la industria y poder venderla legalmente. Legalicemos la cocaína. A nosotros nos meten los dedos en la boca diciendo que es para acabar con la guerra. Ellos saben que van a hacer lo mismo que hicieron en Afganistán. ¿Cuántos recuerdan la guerra de Afganistán? ¿No la conocen o sí la conocen? Y Estados Unidos invadió Afganistán, dizque buscando a Osama Bin Laden. Pero hoy sabemos que lo que hicieron fue adueñarse del opio de Afganistán y empezar a crear opioides que hoy más de uno consume en su casa. Por ejemplo, el diclofenaco. Entonces hoy la gente está tomando opioides y no lo sabe. De una guerra que se llevó a cabo hace 10, 15 años aproximadamente. ¿Se van dando cuenta? Entonces a nosotros nos tienen como bobitos creyendo que es que van a hacer algo bueno. Pero ese no es el tema. Quiero seguirles hablando de esto. Ojo, ¿en dónde es que vamos? Me perdí. Sigamos. Estamos en Romanos 7, ¿verdad? Entonces, cuando aparece la ley, produce el pecado en mí. ¿Por qué produce el pecado en mí? Porque el pecado vive en mi carne. Mire el versículo 15. Romanos 7:15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo quiero orar. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque mi cuerpo quiere dormir. Y aunque yo quiero levantarme y orar, no puedo. Micrófono, Jorgito. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces me toca probar que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ojo, lea esto despacio que si no nos enredamos con este juego de palabras. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal vive en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál? La que se revela contra la ley de mi mente, que mi mente quiere levantarse a orar, mi mente quiere estudiar la palabra, mi mente quiere servir al Señor, pero mi carne quiere dormir, mi carne quiere fornicar, mi carne quiere irse a bailar, irse a tomar, consumir drogas. Esa es la carne. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí. Esa es la diferencia. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la diferencia entre el verdadero cristiano al falso. ¿Cuál? Que el falso cristiano no dice miserable de mí. El falso cristiano se deleita en el pecado. David, entonces, ¿qué tengo que hacer? Capítulo 8, porque el problema es que la Biblia no tiene capítulo ni versículos realmente. Y en el capítulo 8, ¿sí?, aparece la solución. ¿Cuál es la solución? Ahora, pues ese ahora es marco temporal. Lo que estaba hablando era antes de Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que precisamente no andan conforme a la ¿qué? A la concupiscencia, a la carne, sino al Espíritu. Esos son los hijos de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de ¿qué? De la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que ahora yo puedo decirle, Señor Espíritu Santo, Padre, no me dejes caer en tentación. Y el Padre manda al Espíritu Santo para que yo no caiga. Volvamos a Santiago otra vez. Capítulo 1. Versículo 14. Jorgito, versículo 14 y 15, por favor. ¿Qué dice? 14 y 15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, la concupiscencia tuya, mi concupiscencia, o sea, el pecado que vive dentro de mí, va a hacer dos cosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las dos cosas que hace la concupiscencia? Cuando uno es tentado, la concupiscencia, ¿qué? Contéstenme. Bueno, ¿están ahí o no están ahí? ¿Me escuchan o no me oyen? La verdad, les soy sincero, no entiendo. ¿Están o no están? Pero ¿por qué no contestan si están ahí? Yo no escuché nada de lo que dijeron porque mi celular como que no. Sí, nos dimos cuenta que te está sacando. ¿Y los demás están de adorno o están estudiando? Perdónenme que les pregunte. Se separa. No. ¿Qué dice el texto? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué? Cuando su propia concupiscencia es atraído. Por eso les estaba haciendo. Atrae. Por eso es que le estaba haciendo. Oiga, venga. Primero es atraído. Y cuando usted voltea y el pecado le dice, venga para acá. Si usted llega a voltear
Si usted llega a ponerle cuidado, si usted le llega a prestar atención, ¿sabe qué pasa? Usted es seducido. La palabra seducido es vuelto seda. Usted pierde la fuerza y el pecado lo trae. Yadira. Así ocurrió, o sea, un ejemplo sería lo que ocurrió en Génesis con Eva y la serpiente. Cuando la serpiente le produce a ella la primera palabra, ella no dio a hacer ni siquiera. La atrajo y la sedujo. Primer secreto para no caer: no mire al pecado, no oiga al pecado, no, y si ese pecado tiene piernas y brazos, cuerpo, ni hable con el pecado. Ustedes saben a qué me refiero. Si tiene que bloquear ese pecado, sacarlo de sus contactos, échelo a un lado. ¿Por qué? Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Amén. Sí, pero no me haga spoiler, porque y entonces no se deje atraer, porque lo van a volver sedita. Ese es uno de los secretos. Entonces dice el texto: cuando cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Hasta ahora es tentado, ojo, no ha pecado. Hasta ahora ha sido tentado. Entonces la concupiscencia, el pecado que vive en ti, después de haber concebido, ahí sí da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Voy a hablar con gente adulta. No vamos a hacerlo personal. Muchos cristianos conocen gente que tiene problemas con la masturbación. Y cuando uno habla con esas personas, la masturbación es una droga. ¿Por qué? Porque es un placer momentáneo, temporal, pasajero. Entonces la persona se masturba, llega al éxtasis, pero después que termina, ay, Dios mío, ¿yo qué hice? Y todos hacen lo mismo, lloran, se contritan y empieza un choque con Dios. Y como están sucios y cochinos, no van ante Dios para que los sane. Y a ellos les tengo un mensaje. Llega un momento que de tanto caer y pecar, le empiezan a echar la culpa a Dios, porque es que Dios no me cambia y no me quita este pecado. Perdóneme lo que le voy a decir, pero la Biblia enseña que los pecados que tienen que ver con el sexo, o sea, con la fornicación, la Biblia dice: huid de la fornicación. Es a usted el que le toca huir. El problema es que hay gente que dice: Señor, quítame el amante, te estoy diciendo que no quiero caer, quítame el amante. Y Dios le dice: no, mijo, quítesela a usted, que usted fue el que la buscó. Es que hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que usted tiene que hacer. ¿Como cuáles? Bloquéela. Si tiene problemas con la masturbación, empieza a leer la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso dice el Salmo 119:9. Y el versículo 11 dice: tus dichos he guardado dentro de mí para no pecar contra ti. Entonces, si tiene problemas con la pornografía, deje de ver pornografía, lea la Biblia y nunca más vuelva a ver pornografía. ¿Por qué? Porque el día en que vuelva a ver pornografía va a ser peor. Ese es el secreto, el primer secreto. No dejarse llamar la atención. Entonces, ¿tienes problemas con un amante? Sencillo, bloquéalo, bótala sin cara, cambia de número, no vuelvas a hablar con esa persona. Si sabes que tú eres débil ante esa persona,
Y esa persona te ¿qué? Te atrae y te vuelve sedita. Pierdes tu fuerza, Sansón. ¿Se acuerdan de Dalila? Y hay Sansones que cuando conocen a Dalila pierden la fuerza. Ese es un secreto. Santiago capítulo 1, versículo 14 en adelante. Entender que nosotros somos débiles y que necesitamos el Espíritu Santo para salir de eso. Pero también ponga de su parte, porque usted no me va a decir que si usted tiene problemas con el alcohol y le dice al Señor, Señor, sáname del alcoholismo, libértame del yugo del alcohol, y el Señor te hace libre, usted sabe que no puede volverse a empinar una cerveza. Gente como mi persona que nunca hemos tenido problemas con el trago, porque a mí me dan una cerveza y a mí eso no me gusta. ¿Sí? Yo cojo una cerveza y se la echo a la carne, le pico cebolla y tomate y cocino una carne en bistec bien rica. A mí tomar cerveza no me gusta. Yo no tengo problemas con eso. Pero una persona que tiene problemas con el alcohol sabe que no puede dejarse ¿qué? Atraer ni seducir. Mire cómo, vámonos a Jueces, capítulo 14, 15, Jueces. Mire cómo el hombre más fuerte de la historia, Sansón, fue vuelto sedita. Perdió la fuerza. Jueces capítulo 16, versículo 4 en adelante, la historia de Sansón y Dalila. Para los que no saben, Sansón, antes de nacer, el papá y la mamá hacen un pacto que se llama el pacto nazareo, no nazareno. Nazareno es nacido en Nazaret. Jesús es nazareno porque se crió en Nazaret. Pero Sansón no es nazareno, él es nazareo. ¿Qué es el pacto nazareo? Lo encuentras en Números 33, versículo 53. Qué pena. A ver, discúlpeme que se me olvidó colocarlo en modo avión. Bueno, espero que no llame nadie. ¿Qué le estaba diciendo? El pacto nazareo son tres cosas importantes. No puede tomar vino, no puede tocar muerto y no puede cortarse el cabello. Ese pacto lo tenía Samuel también. ¿Ok? Ahora, Jueces capítulo 16, versículo 4, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Vinieron los filisteos a ella y le dijeron los príncipes filisteos, engáñale y infórmate en qué consiste la fuerza, ¿sí? Para poderlo vencer, atarlo, dormirlo, ¿sí? Y te vamos a dar 1100 ciclos de plata, ¿sí? Ahora, cuenten conmigo, por favor, lo siguiente. Versículo 6. Subrayen 1. Coloquen ahí en el 6. 1. Primer intento. Yo te ruego me declare en qué consiste tu fuerza. Entonces el versículo dice, átenme con 7 mimbres que estén enjutos y me voy a debilitar. Y en el versículo 8, los filisteos trajeron 7 mimbres. Ella tenía hombres al acecho y le grita en el versículo 9, los filisteos contra ti. Y él rompió el mimbre. Versículo 10, Dalila le dijo, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues. Mire lo descarada de esta mujer. Segundo intento. Versículo 11, segundo intento. Si me atan con cuerdas nuevas, y entonces Dalila volvió otra vez,
¿sí? Versículo 12. Sansón, los filisteos y los espías están en el aposento, pero no salen. Y él rompió como un hilo las ataduras. Versículo 13, otra vez, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo ser atado. Tercera vez, versículo 13. Anota. Versículo 14, ¿sí? Otra vez, Sansón, los filisteos sobre ti. Él le había dicho, háganme trenzas, 7 trenzas en la cabeza, como él tenía el cabello largo, y asegúralo con una estaca y verá que pierdo la fuerza. Mentiras. Y otra vez en el versículo, ¿cómo dices que yo te amo? Usted no me ama, no me quiere. Me has engañado 3 veces y no me descubre. Y mira el versículo 16 que me llama la atención. Eso es en un solo día, 3 veces. Pero el versículo 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, su alma fue ¿qué? Mire lo que dice ahí, Santiago capítulo 1, versículo 14. Fue reducida a mortal angustia, fue vuelta sedita. Allí en el 16 escriba Santiago 1, 14. ¿Cuántos días? Aquí dice. ¿Cuál es la cita de Sansón? La cita, Jueces 16, 16. Bueno, sí. Ojo, presionándole cada día. No fue 1 ni 2, 3 veces. Fueron varios días que el enemigo. Mire, hermanos. Yo le agradezco. Lisette, levantaste la mano. Digo, pero Sansón, o sea, ya él estaba ciego ahí verdaderamente. Sí, porque, o sea, si él ve que esta mujer pero le insiste todos los días y lo que él le dice, haz tal cosa, vienen los filisteos y lo hacen con él, o sea. No, los filisteos no lo hacen, los filisteos están que lo hacen, solo que ella hace la prueba. Sansón, los filisteos, y él rompe todo, pero no ve a nadie. Él no sabe que ellos están al acecho. Porque él lo hace porque está cegado por la belleza de ella. Por eso dice la Biblia, Él está enamorado. cada uno de su propia qué. Mire, hay hombres que la belleza, sí, hay hombres que la belleza de la mujer no lo mueve. Para los que quieran saber qué es la concupiscencia, está en Primera de Juan, capítulo 2. Para los que quieran definir la concupiscencia, Primera de Juan, capítulo 2, ya les voy a decir el texto exacto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y también en Gálatas capítulo 5, los deseos de la carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El problema es el siguiente, que dependiendo de tu concupiscencia, de tu debilidad, el diablo sabe atacarte. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos días duró Sansón en eso? Y Sansón, día tras día, ¿qué estaba haciendo Dalila? Lo estaba volviendo sedita. Luciana buscó Sansón en su Biblia infantil. Ah, qué bonito. Ahí se vio. Ojo. Enamorado. Esto que voy a decir lo dijo un poeta, no me acuerdo cuál, pero un poeta dijo: el enamoramiento es el estado de estupidez más agresivo del ser humano. El hombre enamorado se vuelve bruto, no entiende.
deja a papá, a mamá, deja hasta la mujer que tenía, deja trabajo, lo que sea, por estar enamorado. Se va contra Dios por estar enamorado. Bueno, aquí Sansón vemos cómo la concupiscencia lo volvió sedita. Y el hombre más fuerte del mundo, léaselo antes de dormir, la historia de Sansón, llegó a ser el payaso de los filisteos. Le sacaron los ojos y se divertían con él, y cuando los filisteos hacían fiestas, sacaban a Sansón para verlo sin cabello y sin ojos y burlarse de él. Lo que sucede es que como que a los filisteos se les olvidó, le creció el cabello, y ciego le pidió a un niño que le pusiese las manos sobre las columnas, empujó las columnas, y ese día que murió Sansón fue el día en que más filisteos mató en su historia. Así era el estadio de grande. Hoy, el primer secreto para no caer, así le voy a llamar a esta enseñanza. El secreto para no caer, parte 1. ¿Cuál? Santiago capítulo 1, versículo 14. No se les olvide. Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia carnalidad, concupiscencia, es atraído y seducido. Cuando a usted su concupiscencia le diga, venga que quiero hablar con usted, no le conteste. Mande a Jesucristo. Yadira, levantaste la mano. Puede tener una anotación aquí. Cuando decimos concupiscencia, es el deseo de nosotros, lo que nosotros deseamos, queremos. Sabemos que está el deseo de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y está el deseo en nosotros, que es lo que nuestra carne quiere. Por eso ahí la lucha entre el Espíritu de Dios y los deseos de la carne. O sea, la concupiscencia que está entre nosotros. Les voy a dar otro secreto que ya lo estudiamos y está grabado y lo pueden buscar. Hay otro secreto que no voy a ahondar ahorita porque ya lo hemos hablado y está grabado. El secreto para no caer también. Mañana vamos a hablar de otros, pero otro secretico es ayunar. ¿Y qué es lo que menos le gusta a la gente? Ayunar hace que la carne muera. Los 5 domingos de julio vamos a ayunar. De 6 de la mañana a 6 de la tarde los invitamos. Venga, enséñale a su cuerpo a no desayunar y almorzar. Bueno, cena después de las 6. Pero enséñale a su cuerpo a no comer 12 horas y a leer Biblia y orar. Y se va a dar cuenta que eso enseña a dominar la carne. Pero si usted, mi amado hermano o hermana que me escucha, no es capaz de ayunar, mucho menos va a ser capaz de decirle a la carne, no vas a pecar. Hoy hablamos entonces de 2. Mañana ahondamos un poquito en el ayuno. 1, no prestarle atención a la concupiscencia. No ser atraído porque vas a ser seducido. Y 2, el ayuno, ¿ok? Dios les bendiga a los que están en Facebook y YouTube.